vamos a empezar el siglo XX, marxismo. Se hace las teorías, la ideología marxista en boga, se aplican en Rusia, la revolución comunista, viene la guerra, las dos guerras, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Guerra Fría, el mundo dividido, por un lado el comunismo, por otro lado el capitalismo, esta historia la conocemos. Cuando se cae el muro y se explota el modelo soviético, el capitalismo, digamos, el occidente entero descansa en los laureles de ese triunfo pensando que se habían acabado los problemas. Y la izquierda ya estaba pensando, por así decirlo, o tenía ya sus ideólogos, especialmente Gramsci, que estaba empezando a tirar la pista de cómo había que hacer entonces para poder seguir imponiendo sus ideas. Y ahí es donde, como decíamos la vez pasada, entramos en la batalla cultural, que lo hace a través de los medios de comunicación y a través de las universidades y colegios. Entonces, ¿cómo se da una batalla cultural? Es en esos lugares principalmente, a través de medios de comunicación, colegios, universidades. ¿Por qué? Porque son en esos lugares, en los colegios y universidades, donde se forma a la gente, pero los medios de comunicación como lugares donde se forma opinión. Digamos, si entramos a hablar, por ejemplo, de democracia, cuando se habla de que los medios de comunicación son el cuarto poder, es por el hecho de justamente el poder que tienen los medios a la hora de construir opinión. Hoy, el televidente o el que ve las redes o el que tiene acceso a Internet ya en este siglo XXI, que es todo el mundo, tiene a su disposición del otro lado de la pantalla una cantidad de información que, dada de una forma muy puntual, uno construye poder, porque en el sentido de que empieza a ideologizar, a bajar contenido. Lo vemos nosotros en las redes, desde cómo está escrita una nota, desde el título que se pone, desde las fotos que se usan, desde cómo está editado un video. Uno puede empezar a bajar línea cultural, a empezar a cambiar el lenguaje, como vemos más ahora recientemente, a empezar a cambiar los símbolos. Eso lo acompaña con colegios, universidades, donde les meten las mismas ideas a la gente en la cabeza, y entonces estamos ante alguien que está en una batalla cultural. Porque de vuelta, en la sinergia que se da entre lo que es la formación intelectual y el poder de difusión de los medios, y hoy las redes, es a través de donde estos tipos están dando la batalla. Entonces, viendo la práctica, que esto es lo que está haciendo la izquierda y viene haciéndolo el pensamiento de Gramsci, bueno, la vez pasada lo desarrollamos un poco más. ¿Qué decimos nosotros desde la teoría, por así decir? ¿Cómo se da una batalla cultural? Bueno, hay que tomar el poder de aquellos cosas que representan, como hablamos en resumen la vez pasada, y esa cosmovisión que tiene una nación, un país, una patria. De vuelta, los valores, el idioma, las costumbres, los mitos, las leyendas, todo lo que haga a una cultura, hay que monopolizarlo, hay que cambiarlo, hay que reescribirlo, hay que contar el cuento que nosotros queremos contar, digamos, visto desde su lugar. Y así se da la batalla cultural. Por eso, y ya si querés saber el tema lo que sigue, cómo es la forma de darla y de combatirla, va a ser a través de la formación y también de la acción política. Vamos a ver este paso, digamos, de la formación a la acción o de la formación para la acción, y entender cuándo la batalla es cultural y cuándo la batalla pasa a ser política o sale del campo de la cultura y pasa al campo de la política. Que eso es interesante, porque a veces, incluso yo antes creía que era todo lo mismo y cada vez me doy cuenta que son cosas distintas, que están muy unidas, pero que son distintas. Una cosa es la batalla cultural y otra cosa es la batalla política. No hay una sin la otra, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, así se empieza a generar y dar la batalla cultural. Ya que es muy interesante, ¿qué pasa con los líderes culturales que no son los líderes intelectuales? Como decíamos, ¿qué sucede, por ejemplo, con gente como, dar un ejemplo muy básico que yo estoy utilizando en mi libro, Greta Thunberg? Greta Thunberg, no es una intelectual, porque no ha desarrollado la tesis ecologista. De hecho, yo estoy seguro que si yo debatiera con ella, yo le pregunto, ¿vos sabés quién fue Peter Singer? ¿O conocés en profundidad el pensamiento de Paul Ehrlich, el pensamiento malthusiano? Desconocería por completo, parte de su edad, no es por desmerecerlo en ese sentido, pero digo, el mensaje que ella lleva en torno a esta bandera del ecologismo es una líder cultural, lo cual no es lo mismo que ser un intelectual en ese sentido. ¿Bien? Entonces uno tiene que saber en dónde se va a posicionar. Acá tenemos que ver justamente qué rol juega Fundación Libre, Cruz del Sur, pero eso ya tiene que ver en otra cosa. Sí, es importante tener en cuenta esto también. No es lo mismo
un intelectual que un político. Y No. si algo ha hecho bien la izquierda, y acá sí te voy a dar la palabra a vos, segundo, si algo nosotros le rescatamos en buena hora a la izquierda, es que muchas veces los grandes, no piensen en la izquierda en un tipo nefasto como Grabois o Del Caño, piensen en los verdaderos pilares de la izquierda. Ellos, además de ser intelectuales, fueron políticos. Y no fueron políticos antes que intelectuales. De hecho, si uno ve, Lenin escribió, Gramsci escribió, Marx escribió, y a su vez tuvieron participación política, a su vez se involucraron políticamente. Que no siempre es lo mismo la política que estar dentro de un partido, pero también son temas a desarrollar. Digo esto porque si algo tiene que aprender la derecha es a no ser tan escéptica del campo político, y entender que si el éxito de la izquierda no se debió solamente a que dominó el campo cultural después de la Escuela de Frankfurt, sino que lo hizo también con un dominio político a la postre. O sea, siempre tuvieron en cuenta que la cultura era un camino al poder político. Eso. A ver, acá de vuelta hay que entender la diferencia entre lo que es una batalla cultural y una batalla política. Una batalla cultural es una batalla sin cuartel, es una batalla sin tiempo. Habrá ganadores temporales y perdedores temporales, pero es una batalla permanente, invisible. A la revolución cultural que vivimos hoy, mucha gente la nombra como la revolución de terciopelo, porque te toca y no te das cuenta, es invisible y abarca toda la sociedad en su conjunto. Una batalla política no abarca toda la sociedad. Una batalla política abarcará al votante, abarcará al legislador en determinado momento, pero no abarca toda la sociedad. Podríamos definir, digamos, la batalla política, o quienes dan una batalla política, mejor dicho, si querés, como, digamos, aquellas personas que pretenden, a través de las instituciones del Estado, legitimarse a partir, obviamente, de representación electoral mediante la democracia. En cambio, la batalla cultural no necesitas legitimar el pueblo, que el pueblo te legitime ni nada de eso. La batalla cultural lo que se intenta hacer es justamente a ese pueblo definirle, imponerle o convencerlos, meterle en la cabeza cuáles son tus valores, tus historias, tus palabras, formas de ver el mundo, cosmovisión, como decíamos el otro día. Digamos, la batalla cultural, para que entendamos, no es una batalla en el terreno político. En todo caso, si podríamos definir a la batalla cultural como la política con P mayúscula, así la política de Aristóteles, digamos, pero no la política a la que hoy estamos acostumbrados, digamos, la política de partidos, la política en su esencia, en la raíz de la palabra. La batalla cultural sí lo que va a hacer es que deriva y en el final del camino termina en el terreno político. Digamos, es en el terreno político en donde se termina llevando lo que previamente a cabo o ejecutando lo que previamente fue una batalla cultural. Pero son dos luchas esencialmente diferentes, la cultural y la política. La política es una lucha de representación. Digamos, ¿quién representa estas ideas? ¿Quién representa este grupo de personas? La batalla cultural es una lucha donde se definen esos elementos que en la política se van a representar. ¿Me explico? Es decir, primero la batalla cultural se va a definir aquello que se va a representar y después en la batalla política, que es la batalla de la representación, vendrá uno y dirá, yo levanto estas banderas. Pero estas banderas previamente fueron definidas en una batalla cultural o a través de un proceso cultural o un proceso de cambio cultural, digamos. La batalla cultural va a pasar a ser política una vez que esa batalla cultural se corra, digamos, hacia un lado la clase política o el político o el poder político digamos, la recoja, la sostenga, la haga propia y la lleve adelante esas banderas, represente esas banderas a través de justamente estos mecanismos de representación que vemos en el Estado. Pero esto es el final del camino de esa batalla cultural. Es decir, termina derivando, como dije antes, en una batalla política. Pero eso no quita que la batalla política anule a la batalla cultural, porque en este sentido podríamos asumir entonces que no hay batalla política sin una previa batalla cultural. Porque, digamos, estamos diciendo que termina el camino de un proceso de batalla cultural, deriva en el campo de batalla de la política. Si tomamos el ejemplo, por ejemplo, del aborto, ¿cuántos años se habló de aborto hasta que recién en el 2018 se pudo entrar en el Congreso y traer el debate, digamos, serio, político del aborto? No me refiero, en los medios, no me refiero a una vez por año uno que sale en un medio de comunicación, sino a que el tema sea el aborto. O el matrimonio homosexual, la ley de sanción de matrimonio homosexual. ¿Cuánto tiempo se luchó
para eso. Lucharon ellos. 2012, 2013 se sanciona la ley, pero fue y se acabó el tema. La batalla cultural sigue. Ojo, habrá gente que lo sigue combatiendo. Y en algún momento volverá a aparecer la batalla política para bajarlo o lo que sea. Pero digo, la batalla política en su momento tuvo un principio y tuvo un fin. La cultural lo llevó, se dio la batalla política, en ese caso se ganó en favor de los que estaban en esa postura y se ejecutó. Y hoy hay matrimonio homosexual. En el aborto, al revés, la batalla política, el viento sopló para nuestro lado y no salió. Y se terminó la batalla política y volverá a haber otra batalla política el año que viene, este año, cuando sea. La batalla cultural sigue, no se termina. Es de vuelta, la batalla cultural es permanente. La política tiene un tiempo, un inicio y tiene un fin. Ahora, se activa de vuelta la batalla política cuando el Estado, que es, digamos, el único capaz de tener la soberanía al final de tomar las decisiones y ejecutarlas, toman los resultados de esa batalla cultural y lo llevan adelante. Vamos a decir que podemos decir, digamos, que la batalla cultural configura y determina, digamos, el conflicto, y la batalla política es la que termina decidiendo o dirimiendo el conflicto. De vuelta, lo que se configura en el terreno cultural se define en el terreno político, pero esto no invalida la existencia de una batalla cultural previa, y esto no quiere decir que todo sea una batalla política. No había Revolución Francesa, que fue una revolución política, sin antes una revolución cultural. El iluminismo, la ilustración, fue una revolución cultural, no fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fueron el movimiento político que ejecutó y llevó adelante esas ideas. ¿Está bien? Pero no es una batalla cultural la Revolución Francesa. Lo previo es la batalla cultural. Y la batalla política es la Revolución Francesa. Pero no había Revolución Francesa sin iluminación antes. Ahí en ese punto... No, está perfecto. De hecho, mientras vos estabas hablando, yo pensaba decir, hacer una suerte de reflexión, graficando lo que muy bien has comentado, en torno a lo que sucedió días atrás respecto al Parque Sarmiento y las banderas, que se bajó una, que se subió otra. Yo creo que tiene un ejemplo de batalla cultural, porque uno dice, no, fue una batalla política, porque en realidad fue el intendente del peronismo de Córdoba que le hizo, y porque tuvo el aval de todos los concejales, donde hubo una alianza entre el kirchnerismo y el PRO. Miren, en el fondo fue porque previamente hubo una batalla cultural que legitimó esa acción, como bien dijo Segundo. Pero hace 10 años, 15, era impensado pensar que a alguien se le iba a ocurrir bajar la bandera argentina para poner cualquiera, sea la del club de fútbol, sea la que quiera, mucho menos para poner la del LGBT. Y se pone la del LGBT porque para un cierto sector de la sociedad totalmente confundido y que responde a otros intereses, incluso a otras patrias, totalmente equivocado, para ese sector hay ciertos, digamos, argumentos para que esa bandera esté ahí. Y eso se llega a través de una batalla cultural, independientemente que, como bien decís, la ejecución es política, que el intendente haya bajado, eso es una acción política. Ahí justamente es tan profundo el tema sobre tomé el ejemplo del Parque Sarmiento, no lo quiero desarrollar más porque lo vamos a terminar de desarrollar el lunes en la radio, pero fíjense lo que muy bien ha dicho Segundo, y yo creo que no está mal hacer a veces una autocrítica. Yo sé que voy a decir algo ahora que hay 50 personas viendo en este momento, y sé que después que diga esto lo más probable es que me quede sin nadie que nos vea, que pierda todos los seguidores, pero bueno, yo creo que la integridad ante todo. Yo creo que la clave está ahí. Miren, muchas veces, para que vean cómo funciona la cultura es algo imperceptible. Pero no es que algo imperceptible y pensamos en el profesor que le está bajando línea al alumno en el colegio diciéndole que en realidad fueron 30.000 los desaparecidos, y de repente aparece Gómez Centurión diciendo no es lo mismo 6.000 verdades que 24.000 mentiras, y se arma todo un revuelo, porque eso es bastante perceptible. De hecho, el poder político es muy perceptible. Y ahí tenemos un buen ejemplo de cómo se percibe la coacción del Estado. La bajada de línea que hay del Estado es muy perceptible. Cuando nosotros dijimos con Segundo que la batalla cultural es imperceptible, nos referimos a que literalmente es imperceptible. No piensen en las 24.000 mentiras, porque eso sí se percibe. Les voy a dar un ejemplo que yo sé que con esto voy a perder todos los seguidores, pero lo siento mucho. Los que se queden conmigo van a entender por qué voy a dar este ejemplo. ¿Quieren ver cómo los que estamos de este lado somos todos víctimas de esta batalla cultural? Simplemente agarren mi Instagram. Ahí les voy a dar un ejemplo. Y hablo de mí porque no quiero citar a nadie de afuera, porque después empiezan los ida y vuelta con el chusmerío. Bueno, agarren mi Instagram.
cuando yo subo un meme estupidísimo o subo un tweet tontísimo, un tweet muy tonto, donde yo digo, viva la derecha, abajo la izquierda, digo una tontería de ese nivel que lo podría decir mi mascota, que es una perra, automáticamente 1000 likes. Ustedes agarren las páginas de meme, 1000 seguidores. Agarren una mujer que dice, me pongo el pañuelo pro vida y me desnudo igual que una feminista, 20.000 millones de seguidores. Y sin embargo, cuando viene Cruz del Sur y dice, vamos a hablar, bueno, con Patricio Lón de Hispanidad, vamos a hacer un curso de formación, vamos a hablar de temas un poco más serios, yo creo que ni siquiera sus madres les pone like. Parece una tontería, pero este es un fenómeno y se ve muy común. Parte del éxito de la batalla cultural, yo estoy tocando un tema muy particular que es el hedonismo, pero podríamos tocar cualquier figura. Parte de la batalla cultural es que es imperceptible. ¿Te entiendes? Nadie se da cuenta, pero uno cuando lo empieza a analizar un poquito más frío, se da cuenta. Cuando uno sube contenido serio, pasa desapercibido. Cuando uno sube una banalidad mostrando el cuerpo, en el caso de las mujeres, o en el caso de los hombres, como somos todos feos, subiendo memes baratos, es un éxito. Entonces, el sistema triunfa no porque te estén imponiendo que hubo 30.000 desaparecidos, el sistema, ¿sabes cuándo triunfa? En estas pequeñas cositas que hacen que el ser humano esté pendiente de tonterías y mientras tanto se han subsumido en la más burda banalidad. Por acá sí me interesa pasar un tema puntual con vos, segundo, que sé que manejas bien esto, porque ya hemos hablado media hora del tema de la batalla cultural. ¿Cómo ves vos el tema de la formación y luego qué es una acción política? ¿Qué acción política podríamos llevar adelante? ¿Cómo entendés vos la política? ¿La política es solamente en relación al Estado o es cualquier forma que intenta rediseñar la sociedad desde un determinado poder? Marcelo Tinelli es un operador político, el periodismo es un actor político, el poder judicial no es un poder político, porque son todos grandes agentes que te he nombrado que previamente tienen un contexto cultural que le ha dado un cimiento a sus ideas. Sí, de hecho la formación, Horacio, es el principal aliado a la hora de poder discernir y reconocer justamente estos, no quiero volver hacia atrás, pero estos distintos perfiles y cosas que decíamos, decir, che, loco, este contenido está bueno por más que el que lo diga tiene 50 seguidores en Twitter, y este contenido es malo por más que tenga 10.000 y una foto lindísima. Es la formación la esencia de todo. A ver, acá cuando hablamos de batalla cultural, hace un rato definíamos que, por un lado, el camino en el cual nos querían imponer esta revolución cultural era por la educación vía colegios y universidades, formación directamente, y por los medios de comunicación. Entonces, sí o sí uno tiene que formarse, así como se forman ellos, o como ellos pretenden formarnos en colegios y en universidades, cualquiera que haya ahí una universidad pública y privada lo nota, y a la vez la formación es la que te va a permitir hacer de reparo ante todo ese contenido que vos ves en redes y en medios de comunicación, y el que te va a permitir esto es bueno, esto es malo, este me está vendiendo un veneno en una caja de un remedio. ¿Me explico? Que es lo que muchas veces pasa. Entonces, acá es el primer paso que cualquier joven como el que nos está mirando debería tomar es formarse. Formarse, van a preguntarse cómo o en qué. Bueno, el primer paso yo creo que hoy mucha gente está dando es a través de los videos de YouTube, los podcasts. Eso a mí me parece que está muy bueno. Hay que saber hacer uso de esas cosas, pero creo que es un primer paso. Una apertura de puertas, digamos, ¿no? Como que te abre el primer golpe, el que te hace ver los ojos y dices, epa, esto, de pronto lo que me está diciendo este tipo pinta, ¿no? Tiene sentido. Pero uno no se tiene que quedar ahí porque el conocimiento, digamos, digamos, no me sale la palabra que yo digo, se incorpora, se internaliza y está a la cabeza de uno cuando uno lee. Entonces, yo lo que siempre digo es, usemos los videos de YouTube, usemos los podcasts en Spotify, usemos charlas incluso, pero leamos, vayamos a las fuentes. Es porque todo lo que vemos en YouTube, todo lo que vemos en una charla, sale de algún lugar, salió y sale de los libros. Entonces, hay que formarse y que ir a las fuentes y que ir a los libros. También es importante la formación espiritual. Ahí esa parte te la voy a dejar a vos, que sos más especialista que yo, pero eso tampoco hay que descuidarlo. Eso tampoco hay que descuidarlo. Pero uno, para formarse, tiene que ir de vuelta a las fuentes. Obviamente,
uno va a la facultad y hay que hacerlo, hay que formarse en una carrera, digamos, de algo hay que vivir. Si uno después elige formarse, no sé, en carreras como ciencias políticas, filosofía, teología, antropología, bueno, probablemente en esas carreras tendrá muchísimo de contenido que le va a servir para esta batalla cultural, lo que no quita que, bueno, yo estudio economía, por ejemplo, no estudio filosofía ni nada de esas cosas, pero lo que no quita que estudiando carreras como más tecnocráticas, por así decir, economía, ingeniería, etcétera, uno no pueda recibir formación y no forme la cabeza, porque en el fondo también se trata un poco de formar la cabeza, de entrenar la mente, de saber pensar, de tener un criterio propio. Ahora, uno, cuando va a la batalla cultural, lo que está haciendo es defendiendo sus ideas, y para defender sus ideas tiene que saber cuáles son. Y para saber cuáles son, tiene que estar formado, porque si no, uno va a estar pensando por otro. Es decir, otro nos va a imponer las ideas a nosotros y nosotros vamos a repetir un discurso barato. ¿Vieron cuando vamos a ver en la tele esas marchas feministas que va el periodista y les pregunta ¿y qué hacen acá y por qué marchan? Y las tipas no pueden terminar una sola oración con sentido, porque no saben lo que están haciendo ahí, porque no están marchando por sus ideas, están marchando por las ideas de otros. Entonces, si vamos a dar una batalla cultural donde vamos a ir a defender nuestras ideas, tenemos que saber cuáles son. Y para saber cuáles son, tenemos que formarnos. Yo siempre digo, vamos a los libros, vamos a la fuente. El YouTube, el Spotify, el videito de las redes es una entrada, es un camino que abre puertas, es el primer impacto que te abre los ojos. Y después hay que ir a la acción política. Es decir, hace un rato decíamos que la batalla cultural deriva en una acción política. Decíamos que los intelectuales, la ventaja de la izquierda es que muchos intelectuales han sido intelectuales y políticos. ¿Está bien? Porque han entendido que la batalla es cultural, pero que, como decíamos un rato, deriva en la política, y en la política se va a ejecutar, se va a definir. Entonces, yo lo que no pretendo es que todo el mundo quiera ser un dirigente político, porque no es la única forma de hacer política. Uno hace política en una ONG, como puede ser el Cruz del Sur o Libre. Hay que entender la diferencia entre política y política partidaria. Uno hace política militando en un partido político. Uno hace política militando en una fundación, por ejemplo, como Frente Joven, la Fundación Provida. Eso es esencialmente política, hacer política. Uno hace política cuando se junta con sus amigos a comer un asado y ese conocimiento, esas ideas que adquirió porque se formó, las cuenta, las intenta convencer, les intenta mostrar por qué piensa lo que piensa. Eso es hacer política. Es dar la batalla cultural desde las ideas para que después de vuelta se lleve a cabo una acción política. Cuando hablamos ya de una acción política concreta, que es este final del cuento de la batalla cultural, obviamente ahí ya estamos hablando de a través del Estado y los mecanismos que el sistema de gobierno, en este caso la democracia, habilitan. Y que no es la única forma de llegar a ser un dirigente político, porque uno puede influir en el Congreso, por ejemplo, sin estar necesariamente siendo un diputado. Uno puede influir en un candidato, no sé, a gobernador, a presidente, a lo que sea, sin necesariamente ser el mismo candidato. Digo, hay formas y formas. De vuelta, no perdamos el hilo, el contexto de la conversación donde decimos que la batalla cultural deriva en una batalla política. La batalla cultural es la formación, donde te va a aportar esas herramientas para darla, pero sin descuidarse que esto termina en un camino que es la política. O sea, este camino termina en la política, y que entonces tarde o temprano va a haber que dar esa batalla política, porque el momento que la política tome esto que estamos llevando, esta batalla que estamos llevando adelante, vamos a necesitar gente formada en política para ejecutar y defender nuestras ideas, en donde se definan, que es en el campo de la política. Si no, vamos a tener políticos mal formados, y políticos mal formados sobran, son los que vemos hoy. Nosotros necesitamos dirigentes políticos formados. Por eso, si me preguntan cómo dar la batalla cultural, cómo empezar, formate. Hay que formarse. Yo digo, cierro con esto, vos lo sabés mejor que yo. Yo estuve en lo de Agustín, todos admiramos a la G. Todos. Referente debe ser, de las 52 personas que están acá, en la mayor o menor medida la G es referente. ¿Ok? ¿Qué es lo que diferencia a Agustín? ¿Que habla bien? Puede ser, habla bien, es buen orador. ¿Qué didáctico? ¿Qué divertido? También es didáctico, es divertido. ¿Que tiene un buen editor de videos? Sí, suma muchísimo. ¿Que joven? Sí, también. Si es lindo o feo, no sé, las chicas dirán. Lo que diferencia a Agustín Laje no es nada de eso. Hay mucha gente didáctica, divertida, con buenos seguidores, con buenos editores de video, linda, podrá decir alguna chica. Ahora, lo que diferencia a Agustín es su formación. Yo estuve en lo de Agustín, el sillón de su casa es una torre de libros y libros y libros y libros. Y vos te reís porque sabés que es así. Es libros, libros y libros. Y encima son libros no de derecha, como podría decir, son libros del enemigo.
el 70-80% de los libros que leyó Agustín son de los que piensa el que está enfrente, porque de esa forma es que sabe combatirlo. Por eso se le sientan en un debate 3-4 de copa y no le duran 3 segundos. Porque de eso se están yendo a defender ideas de otros, porque no están formados como decíamos recién. Pero digo, el diferencial de Agustín, está bien, la humildad también, dicen por ahí, pero el diferencial en cuanto a el nivel intelectual es la formación que tiene. No es que habla bien, no es que hace buenos videos, eso suma, aporta, pero podría hacer buenos videos y seguir burradas, como Gloria Álvarez, o como, no puede ser Antonio Martí, una cantidad de estupideces, sin fundamento, sin información, porque el único libro que leyó es el uno del otro, el de la otra. Claro, así, entonces salimos, pero estamos buenas, tenemos buenos seguidores, el Estado a través de nuestras fundaciones nos mantiene, aunque lo combatamos, y salimos y hicimos burradas con aires de intelectual. Pero eso no es un intelectual. Y la diferencia, de vuelta, es la formación. Entonces, por eso el primer paso es formarse y entender que hay que ir a la acción política. Yo sé que es complejo formarse. O sea, acá nos vamos a dar una clase de cómo ser autodidacta. Algún día, si quieren, en privado, si nos consulten cómo tener un sistema de lectura más rápido que les puede servir. Pero yo les daría simplemente 2 grandes consejos antes de pasar a la última parte del programa de hoy, que va a ser acción política. Respecto a la formación, yo creo que sí es importantísimo, primero, la formación espiritual. Yo creo que es clave. Es como una opinión mía, digamos. O sea, uno puede estar muy bien formado intelectualmente, pero la formación intelectual a la postre sigue siendo una suerte de arma. Y las armas pueden ser para defenderse legítimamente o para atacar. Bien, o sea, gente que está muy formada, como ciertos dirigentes de izquierda, están muy formados con una muy mala formación espiritual y terminan haciendo desastre. Y digo la izquierda porque podemos decir varios representantes de varios partidos políticos que no necesariamente son comunistas, pero que se vendieron a las peores ideas, digamos. O sea, uno cuando ve realmente quiénes son los que financian, por ejemplo, IPPF, se da cuenta que hay muchos intelectuales por detrás. No creen que son todos unos improvisados los diputados que apoyaron el aborto, pero que no tienen esa formación espiritual o en valores. Y muchas veces dicen, ustedes hablan de valores, y como que nunca los definen. Bueno, puede ser que seamos un tanto abstracto, puede ser, reconocemos que así sea. Así que parte de la posmodernidad que quiere que todo se define en blanco y negro y se define en el ya y que quieren resultados concretos, te va a dar una respuesta. ¿Quieren valores? Y no quieren que hablemos de valores cristianos porque pareciera que a alguna gente le molesta hablar de valores cristianos. Bueno, te vamos a dar como 4 puntos de partida, que es tomando las viejas premisas de Ulpiano y del derecho romano, que a mi humilde criterio son como universales y aplicables. Se pueden aplicar en cualquier momento del universo y son como un buen punto de partida. Decir, bueno, yo con estos valores y con esta formación puedo empezar ahora sí a estudiar a cualquiera, desde mi casa leyendo desde un libro de Voltaire, que es un revolucionario, hasta Marx, que es otro revolucionario. Primer punto, procurar el bien y evitar el mal. Eso va a ser un buen punto de partida. Segundo punto, vivir honestamente. Tercer punto, dar a cada uno lo suyo. Cuarto punto, no dañar a nadie. Con eso en vista, por más que después vengan 20.000 teorías bioeticistas a querer justificar el aborto, la eutanasia, a querer justificar ciertas liberalidades, a querer justificar un Estado sobredimensionado, ya con eso, con ese punto de partida, sin caer en el relativismo de lo que es el bien y el mal, se van a dar cuenta que cualquier cosa que estudien la van a poder absorber, internalizar, sin claudicar en sus principios. Es un humilde consejo, el que lo quiere lo toma, y el que no, no, pero es a la pregunta recurrente de decir, tanto que hablas de valores, ¿qué valores defendes? Bueno, yo creo que estos serían como 4 pilares para empezar. No, está buenísimo. Ahora, yo incluso voy más allá. ¿Quién tiene una formación espiritual? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que lo motiva? Digo, porque uno se forma para la batalla cultural, como decíamos recién, ¿no? Pero, ¿qué es lo que esa batalla cultural en última instancia está atacando? Digo, ¿qué es lo que vos ves en juego que te hace a vos el querer, digamos, salir y defender qué? ¿Ideas? ¿Valores? Porque atrás de esas ideas hay valores probablemente. Y atrás de esos valores, lo que va a haber es, en última instancia, una cosmovisión que esa cosmovisión, digamos, a forma de ver el mundo, que de vuelta que se traduce en valores y valores que se defienden a través de ideas, etcétera, sin una formación espiritual, digamos,
que acá sí, es como decís, terminas entrando al tema del campo de la religión, y bueno, y a veces sí, porque, digamos, en el fondo, no, yo creo, estoy convencido de que por más que uno sea agnóstico o ateo, digo, todo te termina llevando hacia ese lugar. De hecho, creo que el mejor ejemplo son aquellos ateos, digamos, hasta militantes del ateísmo, que los hay cada vez más, que dejan en claro que en el fondo de su pobreza intelectual va muchas veces al revés, son muy, muy bien formados, pero que desde el lugar donde escriben es que tienen una falta de espiritualidad y de vuelta como visión eh, buena, que lleve a cosas buenas, como decía vos, que no le haga mal a nadie, que no lastime, que procure hacer el bien. Y de vuelta, si uno analiza hasta el fondo, yo creo que tarde o temprano, tras de valores, detrás de ideas, llega a un tema espiritual. Y bueno, obviamente nosotros como cristianos ya está muy claro lo que defendemos y por qué lo defendemos. No vamos a dar una clase de fe y de religión acá, pero yo creo que si uno analiza hasta el fondo las causas últimas de aquello a lo que defiende, tarde o temprano va a llegar una cosmovisión que detrás de esa cosmovisión, sin dudas hay un componente muy fuerte espiritual. Por eso la formación espiritual es importantísima, además, porque es lo que te va a mantener a vos vivo. Y a vos no te va a mantener vivo pelearte con un zurdo porque estás dando la batalla cultural. Porque, de vuelta, esa motivación la vas a sacar de causas mucho más grandes, de causas no tangibles, de causas que no están, digamos, porque si vos fueses que luchar la batalla cultural por un tema de defender ideas, que una vez que ataste la batalla cultural que dejaste de luchar, se acabó para vos. No, ¿qué te va a hacer mover para adelante? ¿Qué es lo que te va a motivar? Bueno, ahí es donde empieza a hacer un poco más de juego digamos, la formación intelectual. Nosotros somos fe y somos razón, digamos, y no hay fe sin razón. Esto lo explica muy bien Monsegraver. Y el hombre es eso, y Occidente incluso se ha formado en eso, en fe y razón. Y esa unidad del hombre no se puede separar. Incluso muchas personas ateas y referentes ateos lo reconocen y lo dicen. Y en todo caso, lo que están haciendo es un enorme acto de humildad donde demuestran por así decir, parte, como todos lo tenemos, ¿no? De debilidad o de defecto, donde ellos evidentemente tienen una falta de fe y que hay que ir a convertirlos y ayudarlos, sin lugar a dudas, porque si su lucha es tan buena desde una falta de formación espiritual tan grande, imagínate si tuviesen una espiritualidad fuerte. Imagínate si tuviesen un norte claro más allá, que vaya por debajo de sus ideas. Y ese norte es el que va a unir tus ideas, el que va a unir tus valores. Y es la formación espiritual. Y sí, y no hay que decir que no hay que tener miedo de decirlo, sí, en nuestro caso es una formación cristiana y te lo puedo explicar de un lado político, de un lado filosófico, de un lado teológico, de un lado de espiritual, digamos, de cualquier lado. Todo va a llegar hasta ahí. Pero bueno, nos queda un poco de tiempo para hablar de política un poco, ¿no? No, coincido, pero de hecho, política no se separa de cultura y cultura no se separa de religión. Y es como que la gente en un momento tiene como miedo de hablar de fe, es como que es anatema. Y yo entiendo que en un punto de vista académico, te quedas anulado si usas un argumento teológico en un debate, pero yo creo que también parte de la victoria revolucionaria fue justamente anularte en el debate cuando citas un argumento teológico. Digamos, antes era impensado que alguien iba a citar desde la mera abstracción racionalista un argumento y con eso convencerte. Sin embargo, muchos me dirían, ¿cuál sería tu argumento, supongamos, ¿no? Si segundo fuese ateo y yo soy católico? Y él me dice, bueno, yo no creo en tu Dios. Entonces vos no me cites tu Biblia. Bueno, fantástico. ¿Y vos qué me vas a citar? Mi mente abstracta y racionalista ilustrada del siglo XVIII. Yo te diría, bueno, pero yo no creo en tu mente. Es como que justamente parte del error del cristianismo en Occidente fue legitimar que se corriese la discusión hacia donde quería la ilustración, y ahí donde prevalecieron estas ideas que tan nefastos son. El pensamiento de Rousseau se expandió a lo largo y ancho de Occidente. Hoy vemos las consecuencias. Yo siempre aclaro, no vean esta lucha como una lucha solo contra el marxismo, porque eso es ver la cara visible, la punta del iceberg, la profundización del problema en la Revolución Francesa. No se queden ahí, no tengan miedo de defender la fe, porque yo sé que hay mucha gente que me sigue que es agnóstica, hay mucha gente que me sigue que es protestante. Bueno, así como nosotros defendemos férreamente nuestra fe católica, defiendan a capa y espada su fe, pero el tema es no tengan miedo de utilizar sus argumentos, sus convicciones, sus axiomas, sus costumbres, sus credos,
porque si no, les terminan corriendo el debate hacia donde el enemigo quiere. Y eso es muy peligroso, y eso es lo que se ha visto. Ahora que vamos a hablar un poquito... ¿Sí, sí? Un segundo y entramos en política, porque me la dejáis picando. Bien. Revolución protestante, Revolución francesa, Revolución marxista. Una continuación, uno podría hacerlo a continuación uno del otro. ¿Cuál fue el único enemigo común que no varió de todas ellas? La Iglesia Católica. Entonces, explíquenme por qué a los que tenemos enfrente desde su origen atacan a la Iglesia Católica. Porque entienden que en esa forma de ver el mundo, que en esa cosmovisión, está su principal enemigo, su principal peligro. Está todo aquello que puede permitir o no permitirles a ellos imponer sus ideas. De vuelta, Revolución Protestante, Revolución Francesa, Revolución Marxista. O si alguno cree que es casualidad, bueno, yo le digo vaya a leer. No lo es. Entonces, fíjense, por lo tener algo por la negativa, lo importante de la formación espiritual, en nuestro caso cristiana. Por algo han atacado siempre a la Iglesia. No atacan ideas políticas, como en última instancia. El lema de la Revolución Francesa era destruir a la infame, y la infame era la Iglesia. Digamos, es muy claro. Pero bueno, vamos a la política, que nos quedan 10 minutos. Bueno, ¿cuál es tu visión de la política en este sentido? Ya que estamos hablando de formación cultural, ¿cuál es la acción política en última instancia para vos y qué consejo nos dejarías a futuro? No, a ver, mira, yo hoy hablo de formación, pero en realidad mi proceso empieza al revés, empieza con la política. Yo entré a militar en el PRO en su momento cuando tenía 16 años, digamos, desde chico que me metí en política. Después salí del PRO, no estuve en ningún lugar hasta que surge de Gómez Centurión y entro en NOS. Y desde chico he mamado lo que es la militancia y mi forma de hacer política, la que a mí me cierra, la que proyecto para mi vida, es muy relacionada a lo que es la política, si querés, a través de los partidos, ¿no? A través del sistema, a través de vuelta, ir hacia tomar ese estado y ejecutar esa revolución o esas ideas, esa batalla cultural que uno viene dando previamente. Pero es mi forma, tiene mucho que ver con el proyecto de vida de cada uno, ¿no? De dónde se ve o qué es lo que apunta. Yo personalmente, a mí siempre, yo no tengo una definición de política muy definida. Creo que la política puede ser muchas cosas según en qué oración lo estés usando y en qué contexto lo estés usando. Pero cuando yo me pregunto a mí mismo por qué estoy en política, digamos, porque ya yo tengo 22, hace 6 años ininterrumpidos y desde muy chico, digamos, lo digo, no lo digo creyéndome, lo digo honestamente, que cómo hago para sostenerme ahí es porque incluso habiendo visto las cosas malas y turbias, como se suele decir, de la política y comiéndome garrones enormes, comiendo una decepción como la que fuera el gobierno de Cambiemos. Yo no convencido, la gente lo sabe, no tengo nada que ocultar, vayan a mis redes sociales, golpes como a ese nivel. Sigo creyendo, quizás en este país a veces uno ilusamente, en que al fin y al cabo la política es la herramienta donde se van a ejecutar esas transformaciones. Entonces, si yo creo que es la herramienta donde se van a ejecutar esas transformaciones, yo quiero estar ahí. Quiero estar ahí y quiero dar la pelea desde ahí. Lo que de vuelta no invalida, sí, tengo 22, hay preguntas en los comentarios. Lo que no invalida eso, que uno no se forme, como decíamos antes, que uno no dé la batalla cultural, pero de vuelta, yo entendiendo que mi manera de ejecutar a todo eso es en la política constituida, digamos, desde el Estado, ¿no? Y desde el Estado entonces entras a un partido político, haces carrera, militás y algún día, si tu partido llega a posiciones de poder, ejecutar aquellos cambios o aquellas ideas o aquellos valores por que fuiste luchando. Yo entiendo que hay otras formas de hacer política, como decía hace un rato, hoy estar en una fundación provida es sin lugar a dudas hacer política. Digamos, cuando uno sale a la calle y pelea por el aborto, está haciendo una guerra cultural en otra instancia, obviamente, pero hoy que el aborto ya llegó a la política, está haciendo política desde una fundación, no un partido político. No necesitas pintarte de amarillo o pintarte de celeste para hacer política. Entonces, yo lo que digo es que si entendemos y nos convencemos de que la batalla cultural tarde o temprano va a derivar en una batalla política, bueno, entonces aquellos que crean que tienen capacidad, porque digamos, que se vean, que su proyecto de vida vaya con una posición de
de conocimiento público, de liderazgo político, de transformar la realidad desde ese lugar, bueno, háganlo. Y el que no, va a encontrar otros lugares para hacer su batalla política, como puede ser una fundación, como puede ser una universidad incluso, sin necesitarse de la exposición, sin la necesidad de estar en una posición de poder, de ejecutar, digamos, ocupando un lugar en el Estado. Tenemos que entender también que hoy vivimos en un Estado donde es, digamos, la democracia y hay todo un sistema político al cual uno se tiene que adaptar. Después uno podrá decir si es el mejor, si es el peor, tendrá sus teorías, lo habrá que combatir, pero hoy la forma de hacer los cambios es yendo por ese camino, si uno habla de política. Pero bueno, esa es mi camino, mi elección de vida, si querés, es esa. Lo que no implica que uno no haga un proceso de formación previo para llegar, como dije antes, dirigentes políticos formados, porque dirigentes políticos mal formados sobran y son grandes responsables de la situación de fracaso que vive nuestro país. Ahí, justamente, como nos quedan 5 minutos, voy a hacer básicamente como voy a repetir lo que dijo Segundo. Miren, la gente que por ahí un poco más racional va a entender esto, y el que quiera seguir pensando boludeces las va a seguir pensando, porque en ese sentido defendemos, como lo dijo Juanjo Gómez Centurión, libertad de expresión irrestricta. O sea, el que quiere decir una boludez la va a decir igualmente, ¿no? Pero quiero tocar un punto. Por ahí mucha gente me dice, vos, Horacio, te la pasaste hablando en contra de la democracia y citando a Hoppe y citando a Spencer, y ahora estás colaborando en el NOS. Porque me lo han dicho. Y me queda claro, sí. Miren, siempre dije, porque parece que acá la gente como que... Parece que el tuerto no era solamente Néstor Kirchner, parece que la población argentina en general es media tuerte cuando les conviene. Siempre dije... La gente escucha lo que quiere escuchar del otro, digamos. Eso exactamente. Es historia. Siempre aclaré. Con los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Yo defiendo abiertamente el sistema medieval, porque a diferencia de muchos que han visto el History Channel y alienígenas ancestrales y creen porque vieron alienígenas ancestrales ya saben de historia, a mí me encanta la Edad Media, la he estudiado en profundidad, a mí me encanta el sistema medieval, tiene una razón de ser. Pero no por eso soy un delirante, como hay muchos reaccionarios escondidos en Twitter en cuentas falsas, insultando a los conservadores, insultando al NOS, insultando todo lo que no les gusta. Nunca ponen su nombre, eso es lo más gracioso. Claro. Yo en ese sentido siempre vi la cara y dije, miren, a mí me encanta el sistema medieval, me encanta, lo puedo defender en un plano teórico, pero tengo los pies en la tierra. Yo sé cómo funciona Argentina, yo sé que estamos en una república democrática y yo sé que la única forma de evitar que se legalice el aborto es dando la pelea desde el Senado. Es así de simple. Para mí, si me preguntan, y no lo voy a negar nunca, además, esto lo voy a subir a YouTube para que quede claro que no tengo que esconder absolutamente nada. Para mí es inaudito, insólito debatir el aborto. Nadie estaría debatiendo si quieren que te maten a vos el hijo, ¿no? ¿Qué depende? ¿Qué me importa lo que diga la mayoría? A mi familia no la toca a nadie. Para mí la vida inocente no se tiene ni siquiera que debatir. Pero bueno, las reglas de la democracia te lo llevan a debatir. Entonces, si estamos sabiendo que el realismo político te lleva a debatirlo, yo prefiero la lucha política. Claro, porque si no lo haces, uno tiene que ser meramente estratégico, uno tiene su cuadrado, digamos, ¿no? Uno no puede estar siempre en el centro del cuadrado. Tu cuadrado son tus valores, tus límites, lo que no vas a vender. Pero uno a veces se tiene que mover de ese centro para ser justamente político, lo que no es decir ni políticamente correcto, ni un tibio, ni vender tus valores, pero tienes que tener medianamente estrategia para poder construir, para poder llevar adelante lo que quiere, para poder avanzar y poder dar el paso. Si nos están metiendo el aborto, bueno, vamos a pelear el aborto en donde sea que nos lo estén metiendo. Me hubiese encantado que el aborto no llegue al Congreso, pero llegó negro. Si no lo debatimos, pasa. Y si pasa, aborto. ¿Me explico? O sea, digamos, es muy lineal, no hay que darle mucha vuelta. Después uno puede vivir, entonces, porque si no, uno va a vivir escribiendo, no, porque el sistema, entonces participar, sos cómplice, porque estás en contra de la democracia, entonces si participás, sos cómplice. Y sí, negro, mira, vos estuvieras diciendo, tratando de cómplice a todo, te metieron el divorcio, te metieron el matrimonio igualitario, te metieron el aborto, etcétera, 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 etcétera. Te la metieron todas mientras vos desde las tribunas decías, sos cómplice del sistema porque estás yendo a votar. Está bien, yo te entiendo. Bueno, ese es el ejemplo de los que se tiran de reaccionarios y en definitiva trabajan en una fotocopiadora de lunes a lunes porque los mantiene papá y se quieren pagar los jueguitos de PlayStation y después critican a lo que estamos montando una radio poniendo plata de bolsillos nuestros, lo que estamos manteniendo la web, lo que estamos tratando de formar a los chicos y encima ponemos la cara porque al final nos putean los conservadores porque nos pasamos de liberales, nos putean los liberales porque nos pasamos de nacionalistas, nos putean los nacionalistas porque favorecemos la propiedad privada, nos putean los reaccionarios porque estamos dentro de un sistema democrático y nos putean la oposición porque nosotros le estamos pegando el PRO y el kirchnerismo. En definitiva, como todo el mundo nos está puteando,
quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. A mí me va a preocupar el día que la gente empiece a decir qué grande que sos Horacio. Ese día donde yo me empiece a llevar bien con gente que no hizo absolutamente nada, ahí me voy a preocupar. Ahí me voy a preocupar. Es así. El día que no hablen de vos, preocupate. Mientras te siga puteando, o sea, acá, mientras te siga puteando, dale para adelante, que significa que vamos bien. Y no tengo duda, y cada vez más gente se suma. Bueno, visto en Cruz del Sur, hemos llenado salones, cosas que jamás en mi vida me imaginé, por decir la verdad, por decir cosas con sentido común, por llevar oradores que digan las cosas que hay que decir. Mientras tanto, sí, del otro lado, que el liberal que se junta a comer media luna, que no metió más de 30 personas en su vida, no, porque te estás pasando de nacionalista. El conservador, no, porque te estás pasando de liberal. Bueno, mirá, negro, estoy construyendo. ¿Sabes qué estoy construyendo? Sin vender, sin salir de mi cuadrado. Ojo, sin traicionar sus valores. Se acaba, me callo. Ya queda, se acaba. Te espero la semana que viene, no la otra. Nos volvemos a conectar y seguimos conversando.